y todas las presentes. Vamos a dar indicaciones generales. Cada participante tiene 10 minutos para hacer su ponencia, presentarla. En caso de necesitar compartir pantalla, me lo indican, por favor. También les voy a avisar, no se molesten, un minuto antes de que finalice su tiempo para que respetemos pues la continuidad de los espacios de todas y todos. Y en este sentido, también quisiera saber si está presente el coordinador de mesa. Bien, pues vamos a dar inicio para respetar estos espacios. Vamos a iniciar con la primera participación. Es a cargo de Mónica Rojas Rubí. Adelante, por favor, si se encuentra en la sala. Bien, en este caso no se encuentra la ponente Mónica Rojas Rubí. Vamos a ceder entonces la palabra a Horacio Cinto Bernal. Adelante, por favor. Claro, ¿puedo compartir pantalla, por favor? Sí, claro que sí, permítame. Gracias. Listo, adelante. Va, gracias. Bueno, ustedes me dicen si ya se puede ver. En efecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la apertura de estos foros. Creo que siempre es como muy bueno informar qué es lo que pasa en el territorio, cómo lo podemos ver. Yo soy Horacio Cinto Bernal, doctorante del doctorado en procesos territoriales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, además he incidido en el territorio por más de 9 años bajo una fundación, Fundación La Miscelánea, que trabaja con comunidades vulnerables, comunidades rurales, comunidades originarias y comunidades urbanas. A partir de eso también tenemos una plataforma internacional que es Design Week Puebla, pero que pertenece a la World Design Weeks que está alrededor del mundo, pero justo bajo temáticas de estudios concretos y que justo nos piden estar en el territorio, ¿no? Hoy yo les voy a hablar bajo esta sala que es Relaciones Humanas, Sociedad y Territorio, un estudio de cómo se estudia el territorio transversal. A partir de eso, pues justo cada territorio en sus prácticas identitarias de un calendario ritual tradicional que nos marca justo el día a día y de su transformación, porque justo los territorios se van transformando, pues deben ser estudiados transversalmente desde dentro para vivirlo y no desde afuera. Y como desde este dentro, el vivirlo es diferente y de acuerdo como a la antropología del territorio de Ted Ríos, en un libro del 2012, justo habla que el territorio se entiende de dos maneras. Bajo un pensamiento situado, los que somos usuarios del territorio, los que vivimos, los que vamos y estudiamos, pero pertenecemos y nos y nos adentramos al territorio y entonces empezamos a generar estas memorias territoriales. Del otro lado, el pensamiento abierto, que son esta palabra que ha surgido últimamente mucho, que se llaman los imaginarios. Los imaginarios simplemente es una percepción, ¿no? El imaginario es aquello que nos dicen qué está pasando, qué está sucediendo, y entonces genera una percepción acerca del territorio. Y estos imaginarios provocan una transformación del territorio diferente a justo lo que es la memoria territorial, ¿no? Y esto se basa también como en esta arquitectura, de acuerdo a Flores, como una arquitectura como territorio, ¿no? Entonces, entendemos de esta manera justo esta parte del territorio. De ahí, si nosotros entendemos a partir de esto cómo te sitúas en el territorio, pues un territorio finalmente está incidido por un grupo de personas. Por eso esta mesa, cuando se habla de los humanos, de la sociedad y del territorio, pues debemos de entender que es un territorio vivido, ¿no? Y este territorio vivido, bajo un estudio que llevo de más de 9 años en San Pedro Cholula, y San Pedro Cholula es parte del territorio de las Cholulas, que justo engloba toda esta parte de la
Sierra Nevada, la parte del Ixtapopo, pues justo en Cholula tenemos un efecto que es el trueque. Y el trueque, si lo convertimos a estos días extraordinarios, días de fiesta que se dan alrededor de todos estos territorios, pues finalmente nos va a dar un territorio vivido a través de un territorio ancestral. Y acá hay un tema muy grande a tratar, que justo es quién es un territorio originario y quién no es un territorio originario. Y esto no quiere decir que justo el territorio, los territorios actuales, porque todos tenemos un origen, pero justo tenemos que darle el valor del territorio originario al territorio actual, porque también hay territorios productivos y todos estos territorios se van enlazando entre sí para justo formar, tener una cosmovisión general, ¿no? Y en este caso, el estudio de las Cholulas es a partir de, claro, de un San Pedro Cholula, donde se lleva esta parte del territorio tradicional sagrado, una parte de San Andrés Cholula, que justo es esta parte que conforma parte del territorio ancestral, y una Santa Isabel Cholula, que justo habla de un territorio productivo, pero en sí hacen solo un territorio que son las Cholulas. Si nosotros vamos como a entender este territorio heredado, bajo temas de Prats, que justo hablan de la mercantilización de un patrimonio entre una economía turística y las representaciones identitarias, pues justo San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Santa Isabel Cholula tienen esta convergencia entre ellos, o sea, no pueden ser como solo uno. Y entonces, de esta manera, las personas que vienen Santa Isabel, San Pedro y San Andrés tienen esta interacción que justo como lo plantea la mesa, pues es una sociedad completa y no se puede estudiar por partes. Entonces, esto es un territorio heredado. Pero a partir de este territorio heredado, también tiene un territorio que lo norma. ¿Y cuál es este territorio que lo norma? Finalmente, bueno, el territorio cholulteca se encuentra en un estado de Puebla y bajo este estado de Puebla, pues justo este territorio normado, que además es mucho más grande que el que sería el municipio de Puebla, de Puebla capital, pues justo norma de alguna manera, pero esto justo en historia, ¿no? Esta parte de tener la catedral, después de la catedral, pues mandar a toda esta parte de los españoles a la parte de Cholula para producir y para hacer campo, pero justo se vuelve esta parte del territorio ancestral por todas estas cuestiones sagradas. Sagrado referido a que antes de la conquista pues teníamos estos usos y costumbres de nuestros antepasados y tradicional que a partir de la conquista pues justo se dan todo el uso del territorio. Y entonces cuando se norma, pero si yo veo esta parte de estos tres territorios que tienen que ver y que convergen, como se ve acá, cómo interactúan, pues justo esta parte es cuando los territorios se van transformando y van teniendo cierta incidencia. Y esta parte es la que nosotros, de alguna manera, desde la fundación y desde la plataforma de Design with Puebla, estudiamos un territorio a partir de estas características. Por eso es transversal. No solo podemos estudiar a partir de lo económico, solo lo político, solo lo geográfico. Tenemos que entrar como a ciertos discursos en donde cuál es la antropología de este territorio, desde dónde lo estoy entendiendo, desde la memoria, pero justo por unos usos y costumbres, por estos días extraordinarios del calendario ritual tradicional y religioso, pero también de estas memorias colectivas individuales, más no de la percepción de los imaginarios, porque entonces si no nosotros sesgamos esta parte del arraigo comunitario. Obviamente el territorio, porque es donde incidimos, se vuelve una parte de la territorialización, porque hay actores, nosotros somos actores, los que vivimos, los que heredamos, los artesanos, pero también son los turistas que vienen, los periodistas, los que pasan, los comerciantes, los que usan el territorio como paso, y obviamente eso nos da una transformación territorial, el paisaje va evolucionando, pero claro, tenemos que estar atentos a qué pasa con las políticas públicas, cómo estas políticas públicas tienen que incidir, pero que de alguna manera también cómo nos norman y que también ha afectado como a ciertas cosas y cómo este territorio tradicional se vuelve un territorio ilírico y entonces esto, cuando hay una gestión, pues hacia dónde va. Queremos un híbrido social, queremos unos lugares de consumo, queremos mantener el territorio como tal y entonces vendría una suposición de cuál es la complejidad del territorio. Pues tenemos que entender estos modos de vivir, usar y habitar el territorio y a partir de un libro llamado Gente de Costumbre y Gente de Razón, las identidades étnicas de México, de Bartolomé, justo tenemos que entender que el territorio se transforma y evoluciona.
Esto sobre la misma línea que, como se dan cuenta en toda cada una de esta parte que va formando la presentación, pues incide de alguna manera, pero también tenemos que estudiar cuál es la estructura geográfica. Entonces tenemos a San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Santa Isabel Cholula, en donde la parte geográfica política de juntas auxiliares, pero también de la parte ancestral que se formaban de barrios, los barrios originarios bajo una república, un tratado de la República de Indios en 1714, pues estos barrios originales, nahuolis, barrios internos, dan cauce a los nuevos barrios, pero estos nuevos barrios que van surgiendo, también actualmente hay varios territorios que se vuelven juntas auxiliares. Pero esto, ¿qué nos da como dato? Porque nosotros podemos tener estos datos, pero nosotros tenemos que interpretar y ser capaces de interpretar esto bajo estas memorias colectivas, más no bajo los imaginarios. Y entonces viene Marcela Rosales, en donde dice que justo estas tensiones posidentitarias de un desarrollo y derechos de procesos de desterritorialización en América Latina, pues da alternativas al desarrollo de los saberes de los pueblos y de los territorios, bajo algo que sí justo lo llamaría un circuito sagrado. Pues justo las juntas auxiliares, esta parte política, va a encerrar siempre estos barrios internos, esta secuencia de los barrios, pero siempre alrededor de algo que nos vino a ser implantado hacia la época de la colonia. Creo que tenemos que revisar como qué sucede en el territorio para nosotros dar y aportar. Nosotros hacemos un estudio, llegamos, pertenecemos, convivimos, planeamos en conjunto con los habitantes y entonces damos posibilidades del uso del territorio. Y esto obviamente pues embarga como todo esto, ¿no? Dentro de este territorio tradicional existe una gran fiesta, dentro de la gran fiesta el trueque y dentro de este trueque pues justo se dan varias variantes que lleva como cómo lo ven los agentes externos, pero cómo se vive en los actores que están dentro de este territorio. Son dos versiones diferentes y entonces esto nos va a llevar a si estamos atendiendo a los originarios, a una ley de origen, a regulaciones propias, a modos de vivir y ocupar o habitar el Un minuto, territorio, por favor. a los territorios vividos, de flujo o normalidad o conflictividad, y entonces vamos a entender los sistemas locales, cómo comparten esta territorialidad en común, ¿no? Y entonces de ahí nosotros vamos a decir cuál va a ser el territorio normado y cuál es el único tiempo determinado bajo políticas que van a regir y planificar el territorio. Y cómo nosotros de alguna manera vamos a incidir bajo ciertas características. Sería todo. Muchas gracias por su participación. Vamos a dar tiempo al final de las ponencias para la sesión de preguntas y cierre de las mismas. Vamos a ceder la palabra al ponente Enrique Rentería Castro. Adelante, por favor. Si no se encuentra en la sala, Enrique Rentería Castro, vamos a ceder la palabra a Cristina Rocha López. Hola, buenas tardes. Quiero comenzar por agradecer a la revista El Consejo la invitación. Es para mí un placer y un honor participar en este segundo congreso de radios comunitarias y expresiones latinoamericanas, así como compartir espacio, conocimiento e ideas con todas y todos ustedes. Bueno, sin más preámbulo, comienzo con esta ponencia que se titula La evolución de los estudios del campesinado en México y el quehacer antropológico. El objetivo de esta ponencia es hacer un brevísimo recorrido a través de la evolución de la antropología rural a través de las diferentes perspectivas teóricas que la han acompañado, con el objetivo de vislumbrar los posibles horizontes no solamente de los estudios del campesinado, sino también del campesinado mismo. Armé esta pequeña ponencia a modo de charla para hacerla un poco más amena y menos técnica. Entonces empezaré contándoles que no fue casualidad que los estudios del campesinado en México comenzaran a cobrar auge en los años 70, ya que la participación y presencia de los campesinos venía ocupando un papel importante en la economía y la política del país en los últimos años. Hasta entonces, la antropología solamente se había ocupado de la integración de los grupos étnicos a la sociedad nacional. Es así como este nuevo interés antropológico por lo rural
comienza con un debate entre campesinistas y descampesinistas, desde una perspectiva ya no etnográfica ni culturalista como se venían estudiando a las sociedades rurales, sino con un enfoque más teórico y crítico con influencias marxistas. En palabras simples, el complejo debate entre campesinistas y descampesinistas se puede resumir de la siguiente manera. Por un lado están los descampesinistas, que consideran que el campesinado va a desaparecer, ya que inevitablemente va a ser devorado por el capitalismo, y por el otro están los descampesinistas, que abogan por la recreación del sector campesino, es decir, admiten que el capitalismo está arruinando y explotando al campesinado, no obstante, consideran que la sociedad rural no puede ser incorporada a una agricultura empresarial o en su defecto a ser proletarizada plenamente. Pero para poder entender por qué se empezó a analizar el campesinado desde esta perspectiva, hay que analizar un poco en sus características económicas. En primer lugar, hay que decir que en los inicios del debate y como buenos antropólogos, se partió de categorizar al campesinado para poder analizarlo. No obstante, no encajaba en ninguna categoría ni como realidad social y mucha tinta corrió para intentar categorizarlo como clase. Por lo tanto, la antropología tuvo que auxiliarse de la economía agrícola, más específicamente se auxilió de la teoría del economista agrícola ruso Alexander Chayanov y mediante su libro La organización de la economía, organización de la unidad económica campesina, publicado en 1974. Bueno, lo que plantea Chayanov en su libro es que la economía campesina no es capitalista porque la producción con trabajo principalmente familiar, que es la característica de la economía campesina, no puede ser, no tiene por objetivo el plusvalor, es decir, no existe ahí un cálculo orientado a la ganancia, sino solamente se basa en el logro de la subsistencia. Por lo tanto, no puede ser analizado bajo los conceptos de la economía política clásica. Es a partir de este análisis de Chayanov que comienzan a surgir varias vertientes en el debate y uno de los teóricos que intentó clasificar las diferentes vertientes fue el economista Alejandro Schiokman en su texto El agro mexicano en sus intérpretes, publicado en 1981. Lo que él hace es clasificar, por un lado, a los estructuralistas, que eran aquellos que continuaban con los planteamientos de la reforma agraria, y por el otro a los del materialismo histórico, que se centraban en las relaciones sociales de producción. También surge otro economista, que es Ernest Feder. Él fue tajante, él dice el campesinado va a desaparecer debido a la expansión capitalista, pero lo más interesante de su análisis es que él centra no solamente al campesino, sino a todas las políticas globales que se venían vislumbrando. El problema tanto con Feder como con Schiokman y como otros teóricos del campesinado fue que no dotan al campesino de injerencia en su propio futuro. Y esto es curioso porque en México aconteció un fenómeno muy interesante, que era que los campesinos habían demostrado que no eran precisamente sujetos pasivos. Y pese a la teoría marxista que aboga por una rebelión proletaria, en México aconteció otro fenómeno. No fueron los campesinos quienes iniciaron no fueron los proletarios quienes iniciaron la revolución, ni quienes más tarde vean paso a estos debates, sino justamente los campesinos. Fue así que en los años 90 resultó que ni los campesinistas ni los descampesinistas habían acertado, pues por un lado el sector campesino seguía existiendo, pero por el otro las actividades agropecuarias habían perdido peso, es decir, no eran ni campesinos plenos ni proletarios de tiempo completo, sino una combinación abigarrada de actividades. Debido a esto, surge el enfoque, para intentar explicar estas nuevas estrategias, surge el enfoque de la nueva ruralidad. Uno de los principales aciertos de la nueva ruralidad es que reconoce que hay un desdibujamiento entre campo-ciudad debido a auges de la migración y efectos de la globalización, obligando a las sociedades rurales a transitar de agrarias ancladas a la tierra a rurales diversificadas. Si en los debates entre campesinistas y descampesinistas se hablaba de que los campesinos son los dueños de su medio de producción, a saber, la tierra, en el enfoque de la nueva ruralidad plantea que los campesinos ya no deben producir en función de la cantidad de tierra que poseen, ya
que la tierra como recurso natural es limitado. Entonces ya van a producir en función de la posibilidad de que futuras generaciones puedan seguir teniendo acceso a este recurso. Para algunos críticos de la nueva ruralidad, esta nueva forma de nombrar y abordar a las sociedades rurales no es más que un cambio de nombre para describir la situación de pobreza y marginalidad en la que ellos continúan, sustituyendo la idea de integración nacional tan en boga en los inicios del debate en el campesinado. Una de estas críticas es la autora Blanca Rubio. Ella plantea que si bien la nueva ruralidad ha identificado correctamente algunas de las transformaciones de la agricultura, su análisis es incorrecto porque omite que la relación, que la desagrarización de las sociedades campesinas obedece a una relación desigual de poder y de exclusión del capitalismo por sobre el campesinado, y no es un hecho social natural e irreversible en donde los campesinados carecen de toda posibilidad para cambiar esta situación. Lo que nos propone Blanca Rubio para lograr entender y analizar el campesinado es construir una teoría que sea capaz de explicarla, dejando a un lado los cuerpos analíticos que hasta entonces han imperado y que han sido elaborados por países desarrollados que muchas veces poco o nada tienen que ver con otras realidades como lo es la de Latinoamérica. Uno de los enfoques que coincide justamente con Blanca Rubio y que nos propone imaginarnos otros mundos lejos de la idea de desarrollo hasta entonces imperante es el que plantea la analista Ana Esther Ceseña. Lo que ella propone es afianzar los conceptos de buen vivir o vivir bien como nuevo modelo de desarrollo, dejando atrás la reproducción de capital como centro de las teorías de desarrollo y como criterio organizador de lo económico. Mientras el enfoque de la nueva ruralidad se planteaba el posible desarrollo que podrían alcanzar las sociedades rurales, Ceseña nos propone cuestionar ese modelo de desarrollo imperante, deslindarnos de sus fundamentos sobre los cuales se piensa y se organiza lo económico. Esto es mirar a los campesinos y a las sociedades rurales como sujetos activos capaces de caracterizarse a sí mismos. De esta manera se comienzan a plantear las condiciones para las posibilidades de una historia después del capitalismo, dejando atrás el comportamiento acumulativo y depredador. Del mismo modo, el antropólogo ambiental Carlos Mondragón nos sugiere voltear a ver estos otros mundos, es decir, a los pueblos cuyas cosmologías e historias son ajenas a la modernidad global, ya que nos muestran que no todas las sociedades guardan nociones absolutas de principio y fin. Eso es todo, gracias. Gracias por su participación. Interesante el tema. Vamos a dar o ceder la palabra a la siguiente participante, que en este caso es la ponente Reina Velázquez López. Adelante, por favor. ¿Me permitiría compartir pantalla? Claro que sí. Ok, a ver, permítanme. ¿Me Listo. avisan cuando? Vale, ok, déjenme. Ahora está. No creo que ahora no se va a poder. Ay, ¿dónde está para compartir pantalla? Compartir. No me aparece compartir pantalla. A ver, permítame tantito. A ver si se puede compartir pantalla. Sí. Si no, mande por archivos. A ver, permítanme tantito y déjenme. Ahora sí, ya permítanme.
Ok. Me parece. La importancia del derecho en el objetivo de ser hombre. Empecemos con la información. Según las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, hay más de 1 millón de personas desnutridas, más de 2 millones de personas que carecen de vitaminas y minerales esenciales en sus alimentos. Casi 6 millones de niños mueren todos los años de malnutrición o enfermedades conexas. La mayoría de los que sufren el hambre y la malnutrición poseen pequeños trozos de terreno o son personas sin tierra, y su mayoría son mujeres y niñas que viven en las zonas rurales. ¿Ok? El 90% son víctimas de la falta de acceso a la alimentación adecuada en forma crónica y a lo largo de un plazo. El derecho a la alimentación es reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 como parte de un derecho a nivel de vida adecuada y a una consagrada con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. Lo amparan, asimismo, tratados regionales consecutivos nacionales. Además, el derecho a la alimentación de algunos grupos ha sido reconocido en varias convenciones internacionales. Todos los seres humanos, independientemente de la raza, color, sexo, idioma y religión, opinión política o de otro orden, el nacimiento de otra condición, tiene derecho a la alimentación adecuada y al derecho de vivir libre del hambre. En la cumbre mundial sobre la alimentación organizada por la FAO en 1996 de los estados, conviene reducir el número de personas desnutridos a la mitad de un nivel en este momento, con arreglo de previstos a normas internacionales en los derechos humanos. Como propuesta del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Público, su observación general del número 12 en 1999, en la cual se define que el derecho de la alimentación. En la Declaración del Milenio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2000, a los estados comprometidos a reducir a la mitad del año 2015. El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea en común o con otros, tienen acceso físico y económico en tanto momento a la alimentación adecuada o a medios para cómo obtenerlo, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 4. El derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre se diferencia en la compra en el dinero a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente que corresponda a las tradiciones culturales de la población que pertenece al consumidor y que garantice una vida escrita, física, individual y colectiva. Este artículo es del Redactor Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación. Hambre Cero es una estrategia del gobierno federal para garantizar el derecho al hambre, a la alimentación adecuada para quienes no reciben, buscar la inclusión social y garantizar los derechos. Es por eso que surge en uno de los objetivos de la ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, permite terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para el 2030 y velar al acceso de todas las personas, en especialidad a los niños, y a su alimentación suficiente y nutritiva de todo el año. ¿Cuál es la importancia del Objetivo Cero Hambre? Es un programa con un nuevo modelo para el desarrollo rural, elemento fundamental para combatir la pobreza, promueve la equidad de género, la autonomía de una mujer campesina, asignándose los medios de producción y la responsabilidad del trabajo familiar compartido. Las metas concretas para el año 2030 son poner fin al hambre y asegurar el igual acceso a todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, acabar con todas las formas de desnutrición que abarca desde nutrición crónica hasta sobrepeso y la obesidad. ¿Cómo podemos lograr este objetivo de cero hambre? Se puede hacer cambios a la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo y en la comunidad, apoyando a los agricultores, a los mercados locales y tomando decisiones sostenibles sobre la alimentación, apoyando a una buena nutrición para todos y luchando contra el desperdicio de alimentos.
En enero de 1976, México firma y ratifica el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. En el artículo 11, fracción 2, se refiere a la especificación al derecho de la alimentación y a la necesidad para que los países legislen localmente sobre el derecho. En octubre de 1992, la Comisión Permanente al Congreso aprobó por la humanidad la conmemoración al Día Mundial de la Alimentación, que a nivel internacional se celebra el 16 de octubre. El acuerdo incluye precisamente sobre la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos mediante la inclusión de ese derecho en un marco legal, el cual desató un amplio debate a nivel nacional. En este mismo mes, diversas organizaciones agrupadas en el Frente por el Derecho a la Alimentación presentaron una iniciativa de ley para incluir en el texto constitucional de derecho a la alimentación. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Distribución y al Manejo de Bienes del Consumo y Servicios, que dicha comisión organizó audiencias públicas entre octubre de 1992 y julio de 1994. En la última fecha se fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de asociación del artículo 4 Constitución en la materia del derecho a la alimentación, misma que fue turnada por comisiones durante la iniciativa y fue suscrita por diputados como Francisco Sagüeto y Salvador Juárez García del PRD, Alberto Jiménez Arroyo y Domingo Alapizaco Jiménez del PRI, José de Jesús Verospe Díaz y Alberto Castillo de PFCRN, Servando Hernández Camacho, Alfredo Castañeda Andrade del PARM. Y para terminar, todo ser humano tiene derecho a una alimentación suficiente en calidad y cantidad. El Estado mexicano, la sociedad y las familias son responsables de garantizar la alimentación que permita la salud física y mental de cada miembro de la sociedad mexicana. La ley establece las políticas, instrumentos y apoyos necesarios de la Federación de las entidades federativas y municipios. Asegura la satisfacción de una dieta accesible que contenga todos los nutrimentos necesarios de los alimentos en calidad, cantidad y disponibilidad. El artículo 4 dice que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento sobre el desarrollo integral. El Estado otorga las facilidades a los particulares que constituyen el cumplimiento de los derechos de la niñez. Y eso sería todo. A ver, permítanme, déjenme dejar de compartir pantalla. Eso sería la importancia sobre el derecho. Tiene todavía 2 minutos. No sé si quiere aprovecharlos. Pues creo que por el momento no. Sería todo. Perfecto. Muchas gracias. Ok, sí, de nuevo. Vamos a ceder la palabra al siguiente ponente, Nicolás Hernández Guillén. Si se encuentra en la sala, Nicolás Hernández Guillén. Bien, vamos entonces a continuar. Nuestro siguiente ponente es Juan Castro. ¿Se encuentra en la sala? Buenas tardes. Buenas ¿Sí me tardes. escuchan? Lo escuchamos. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Listo, ya tiene acceso. Ok, ¿se ve? Sí, Ok.
Buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera agradecer a los miembros del comité organizador de este congreso por la oportunidad de participar, así como también al comité editorial de la revista del Consejo Nacional Juvenil, en específico a la licenciada Alejandra García, tanto por la oportunidad de publicar mi trabajo como también por la invitación a participar en este congreso. Bueno, el día de hoy me presento, soy Juan Manuel Castro Marmolejo, soy licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de San Luis y voy a presentar la ponencia a la cual titulé La caricatura política durante las campañas electorales. Básicamente, mi objetivo de este texto, que fue el que mandé a la revista del Consejo, fue sobre el proceso electoral que vivimos en 2018, en específico en la contienda a nivel presidencial, donde contenían varios candidatos de las distintas fuerzas políticas del país, como por ejemplo José Antonio Meade del PRI, Ricardo Naya Cortés del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador de Morena, PT, PES, y dos candidaturas independientes de que ahora es el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala. Sobre ese proceso electoral, sobre todo sobre esas campañas electorales, mi objetivo fue preguntarme cuáles fueron las representaciones que se plasmaron sobre estas campañas, sobre los candidatos, cómo se plasmó todo esto a través de la caricatura política, en particular la caricatura, la obra del dibujante Osvaldo Muñoz, dibujante de la Organización Editorial Mexicana, y del cual voy a género periodístico, el cual está conformado por varios elementos como la combinación entre el dibujo y el texto, el uso del humor, la ironía, la exageración de rasgos. Todos estos elementos se utilizan o tienen como objetivo por parte del dibujante del diario que publica su trabajo, reflexionar, llamar la atención o criticar la acción de determinados personajes del sector político, problemáticas que están viviendo en un determinado espacio, localidad o a nivel nacional en el país. También reflexiones sobre qué está aconteciendo, qué está ocurriendo. Todo esto a través de estas características. En particular, lo que yo revisé fueron las caricaturas de este dibujante, Osvaldo Muñoz, como ya había comentado, dibujante de la cadena editorial de la Organización Editorial Mexicana, una cadena editorial conformada por más de 70 diarios a nivel nacional, al interior de la República, la mayoría de los cuales tienen un encabezado del Sol. Por ejemplo, aquí en mi entidad, el Sol de San Luis, el Sol de Puebla, el Sol de México, el Sol de Tampico, y una de sus principales características es su relación con los determinados círculos que están en el poder. Lo que yo observé durante lo que revisé sobre estas campañas electorales, que fueron entre meses de marzo a mayo de 2018 a nivel presidencial, es que hubo caricaturas que enfatizaban sobre las acciones, las actitudes de los candidatos durante este proceso electoral. Un aspecto peculiar y que llama más la atención es que uno de los candidatos que fue mayormente representado y satirizado en las caricaturas fue Andrés Manuel López Obrador, quien era el candidato puntero en estas elecciones, en estas campañas. Y también lo que llama la atención es que también los silencios respecto al candidato que podríamos llamarlo oficial, José Antonio Meade, al cual fue el candidato que muy pocas veces apareció satirizado, muy pocas veces apareció en caricaturas, pero que por lo general, al menos lo que pude observar para el caso aquí local del Sol de San Luis, en las secciones nacionales o locales, era quien tenía una mayor cobertura, había mayores notas referentes a su campaña, mayores fotografías, comentarios respecto al candidato y qué era lo que hacían los distintos estados, ¿no? Por ejemplo, el candidato Andrés Manuel López Obrador, a él generalmente, si bien también tuvo cobertura por parte de estos diarios, generalmente en las caricaturas se le mostraba como un candidato cerrazónico, un candidato
cerrado, necio, que le importaba poco, como era el puntero en las elecciones, le importaba poco los resultados que pudieran ocurrir, como podemos ver en estas caricaturas, que en la primera y la segunda, y en el cual también, un poco también algo que se hizo énfasis fue las relaciones que tenía este candidato con distintos grupos, por ejemplo, los empresarios, las tensiones que a lo mejor tenía o las perspectivas que se veían a lo mejor a futuro con este candidato si llegaba al poder, como al final terminó ocurriendo. También otros aspectos que también se representaron en las caricaturas fueron momentos importantes de las campañas, por ejemplo, los debates, los 3 debates que hubo entre los meses de mayo, junio, la salida o ingreso de candidatos, por ejemplo, de Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente, de Margarita Zavala, su salida unos meses antes de las elecciones, y que el dibujante representó de diversas maneras. Por ejemplo, la salida de la candidata Margarita Zavala, aquí por ejemplo vemos un ejemplo como la representó como si fuera una fiesta, como si fuera una piñata. Entonces, aquí la principal crítica que muestra en esta caricatura es cómo los demás candidatos se estaban peleando, por así decirlo, por los demás votos primero por los pocos votos, según muestra aquí este dibujante que enfatiza, por los pocos votos o simpatizantes que tenía la candidata, cómo esto se lo estaban peleando los otros candidatos restantes. Y un aspecto que es muy peculiar y que llama mucho la atención es que solamente vemos en esta pelea, en esta caricatura, la disputa entre 3 candidatos, entre José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón, mientras en el fondo vemos al candidato Andrés Manuel López Obrador, a quien podemos ver como si fuera, podemos llamarlo como un niño berrinchudo, observando todos los demás cómo se están peleando los votos de la candidata. Por último, que para más o menos observando, otro de los elementos que también se hizo énfasis en las caricaturas y que pude observar es que también este dibujante, y también el diario, hicieron énfasis en problemáticas que estaban a la par de las campañas electorales, problemáticas que estaban ocurriendo en el país, a nivel nacional y también a nivel local. Por ejemplo, y que también para lo cual el dibujante retomó muchos elementos que estaban a la par en ese contexto, por ejemplo, la Copa Mundial de Fútbol que se estaba realizando en Rusia. También retomó frases de expresión popular, por ejemplo, aquí como en el segundo ejemplo, que podemos ver cómo se representa la frase coloquial de ya te cargó el payaso, y cómo este caricaturista utiliza esta frase, esta expresión, y la simplifica y la retrata a través de esta caricatura. Básicamente aquí lo que podemos observar, los principales temas que se abordaron fueron, el hartazgo por parte de la población en general hacia las campañas electorales y sobre todo sobre la publicidad electoral, y que podemos ver por ejemplo en esta primera caricatura, en el cual observamos un diálogo entre 2 personas mientras una persona al fondo grita así, y que en la caricatura hace referencia a que esta persona estaba contenta no tanto por la victoria de la selección mexicana, sino por el final de las campañas, por el final de toda esa propaganda, de todo ese exceso de propaganda que había en los medios, en la televisión, en la radio, en los periódicos, relacionada a las campañas. Por ejemplo, otra problemática que se abordó, que podemos pensar como un posible temor, era el temor a que después de las elecciones, con el candidato que resultara, pudiese haber como posiblemente una devaluación del peso frente al dólar, una inestabilidad económica, y que la caricaturista retrata muy bien con esta frase coloquial de cargo el payaso, y que le muestra a un payaso con un peso, y el peso todo asustado, y el payaso diciéndole que todavía le faltaban algunos días para que todavía no, como que se espera que todavía no lo iba a cargar, por así decirlo. Lo cual también nos hace pensar en un llamado del caricaturista hacia el lector al que se realizaba las caricaturas, posiblemente al posible votante, a que reflexionara muy bien sobre quién votar para que no ocurrieran todos estos problemas, ¿no? Y, por ejemplo, otra de las problemáticas que también se hizo énfasis fue el aspecto de la violencia, de la inseguridad, y que podemos ver en estas elecciones con los asesinatos y violencia que hubo hacia algunos candidatos en algunos estados, y que podemos ver en esta última caricatura.
Ya por último, ya para concluir, bueno, podemos observar, se puede observar cómo la caricatura constituye, por así decirlo, un documento, un medio de análisis de los procesos electorales en el cual nos permite ver sus usos como un transmisor de posturas, críticas, preocupaciones, tanto del dibujante como del diario que publica su trabajo. También podemos ver en este aspecto cómo posiblemente nos llevaría a pensar las relaciones que tienen este dibujante o este diario con determinados círculos políticos, círculos de poder. Y también otro aspecto que es interesante es cómo a través de la caricatura todos estos mensajes que vienen implícitos en la caricatura pues van dirigidos a un sector en particular de la población, quien al fin y al cabo son los posibles votantes que van a participar en las elecciones. Y todo esto que está representado en las caricaturas, pues podríamos llamarlo como un llamado, una persuasión al votante a que piense bien por quién elegir y por qué no también podríamos decirlo, ¿no? Un condicionamiento a lo mejor sobre por quién votar o cuál es la mejor opción por quién votar. También otros aspectos que quedan muy pendientes por estudiar y que yo observo que quedan pendientes. Un minuto, por favor. Okay. Que quedan pendientes por estudiar es la caricatura como un discurso también parte del mismo diario, ¿no? Que convive con otros géneros, expresiones como la fotografía, las notas, los artículos de opinión y también la circulación también de las caricaturas a través, por ejemplo, de las redes sociales y su convivencia con otras expresiones como lo son los memes y también expresado también sobre estos temas, aspectos políticos, pero también otras problemáticas que, por ejemplo, todavía vemos el día de hoy, como lo es la pandemia de COVID o la inseguridad. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y sería todo. Muchas gracias. Gracias por su participación. Vamos a ceder la palabra al siguiente ponente. En este caso tenemos a Amin Cruz, si se encuentra en la sala. Amin Cruz. Carlos Cid Muñoz. Lucía Ortega. Mónica Rojas Rubí. Enrique Rentería Castro. Nicolás Hernández Guillén. Bien, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Si me quieren, por favor, alzar la mano. También pueden escribir sus preguntas en el chat de la reunión. Y nuevamente vamos a preguntar si nuestros ponentes, alguno que no haya pasado, está en la sala. Mónica Rojas Rubín, Enrique Rentería, Nicolás Hernández Guillén, Amin Cruz, Carlos Cid Muñoz, Lucía Ortega Ávila, alguno de nuestros ponentes que a manera de cierre quiera participar. Bien, vamos a escuchar un aviso. Buenas tardes, soy de parte del apoyo estudiantil y les quería pedir si todos los ponentes pueden abrir su cámara para tomar una captura grupal, por favor. Permítanme un minuto más. Ok, muchas gracias. Gracias por su participación. En nombre de la doctora Angélica Mendieta Ramírez, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, agradecemos su participación en este segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas
2021. Muchas gracias.